Bien, y para ampliar sobre este tema, nuestro corresponsal Orlando Pérez se encuentra en los exteriores de la Universidad Salesiana. Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Coméntanos cómo avanza la situación, en primer lugar, de las manifestaciones y luego esto que puede ocurrir hoy día con el inicio de esta petición de destitución contra el presidente Lasso. Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Leonel, un saludo especial para ti y para la audiencia de Telesur, por supuesto. En estos momentos caen unas pocas lluvias, toda la noche prácticamente ha llovido en Quito y al mismo tiempo lo que se puede observar es que, a diferencia de lo que han dicho algunos medios de comunicación y muchas personas, de que las comunidades indígenas, campesinas, de pobladores se han retirado de Quito, pues aquí los ven todavía, y en algunos casos incluso haciendo labores de limpieza contra esas expresiones racistas, xenófobas, de que los indios dejan sucia la ciudad. Aquí está la prueba de todo lo contrario. La gente está acompañando incluso la limpieza de la ciudad, acompañando a los heridos, decenas de personas heridas, asfixiadas la noche y tarde de ayer. Leonel, fue impresionante la represión. Hemos hablado con los paramédicos, con las personas que atienden desde la Cruz Roja, y efectivamente dicen que el día de ayer fue impresionante la cantidad de auxilios que tuvieron que brindar a decenas, quizás centenas, diría yo, exagerando un poco, en esta zona, nada más que en esta zona, de personas asfixiadas y personas agredidas por la policía. Por otro lado, han sido evidentes en varios grupos de WhatsApp y en videos la forma en que la policía ha tratado a los manifestantes. El único delito en algunos casos, usar poncho, ser indígena. Les han golpeado, les han humillado y hasta denigrado con expresiones racistas y xenófobas de parte de algunos miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, efectivamente, el pronunciamiento en la noche de ayer de Leonidas Issa, el ingeniero Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, ha sido de que están evaluando con sus organizaciones, no se levanta el paro, no terminan sus manifestaciones de protesta, pero van a evaluar en función de que ha habido una campaña incesante de inculpar, de estigmatizar a la marcha indígena y campesina, diciendo que de ahí nace la violencia. Lo que estamos viendo es todo lo contrario, de verdad hay que decirlo con absoluta certeza, pero también es cierto que hay una campaña mediática impresionante de persecución. Ya se advierten incluso desde algunos actores políticos y mediáticos la persecución contra líderes indígenas, contra líderes políticos y de la Revolución Ciudadana en particular. Esto evidentemente no contribuye a ese mensaje que acaba de lanzar el presidente Guillermo Lasso en su cuenta de Twitter, de que gracias a la gestión de la policía y de las Fuerzas Armadas se ha salvado a la ciudadanía. Por el contrario, aquí hay muchas personas, como decimos, afectadas por los gases, por la represión, por el aislamiento y el cerco que tendió la policía la tarde y noche de ayer. Salvo por la lluvia, hubiese seguido esta represión toda la noche. Todavía sobrevuelan por esta zona helicópteros, incluso en forma amenazante para algunos sectores. ¿Qué va a pasar esta tarde, Leonel, y la audiencia que nos escucha? A las 18 horas se reúne la asamblea, se supone que dan trámite al pedido de muerte cruzada, es decir, por lo cual saldría del poder el señor Guillermo Lasso, pero lo que se sabe hasta el momento, ya que hemos visto la postura de algunos dirigentes de Pachacuti, no alcanzan los votos para obtener los 92, que son la mayoría calificada. Eso es lo que tenemos hasta ahora, no sabemos qué podría pasar, incluso no sabemos si efectivamente se va a instalar la sesión, pero por lo pronto este es el panorama de aquí. Si nos damos la vuelta con la cámara, también queremos enfocar lo que está pasando de este lado de acá, queremos invitarles a que nos acompañen con las imágenes, porque aquí la gente que ha venido a ayudar, que está acompañando en esta zona que se conoce como zona humanitaria, están atendiendo a las personas que han sido afectadas, les están brindando agua, les están brindando medicinas, aguas medicinales, que están aquí, que lo vemos aquí a continuación. Esto es lo que pasa en estos momentos aquí en Quito. Y por otro lado, también para finalizar, Leonel, esta mañana una delegación de organizaciones de derechos humanos se reunió con la Alianza de Derechos Humanos de Quito, del Ecuador, y denunciaron, algunos de ellos denunciaron graves violaciones a los derechos humanos que se habrían cometido en estos 13 días prácticamente ya de manifestaciones en el Ecuador. Están recabando la información, están muy preocupados por lo que pasa en Ecuador, en Quito particularmente, pero no han dejado de registrar las denuncias que se han establecido, que se han dado también en otras ciudades del país, como La Tacunga, como en El Puyo, como en Cuenca y en Guayaquil. Efectivamente, frente al bloqueo mediático de las denuncias, a esa rueda de prensa no van los grandes medios. Obviamente estamos aquí para poner
tener los dos elementos de la noticia. El oficial, evidentemente del gobierno, lo que acabamos de mencionar del presidente Guillermo Lasso, y del otro lado lo que está pasando aquí en esta zona y lo que han denunciado los organismos de derechos humanos. Estamos pendientes entonces de cómo evolucionen estos acontecimientos. Estamos esperando el pronunciamiento de la CONAIE también para saber hasta dónde continúan con su protesta, con su demanda, pero lo fundamental es que ayer, ya lo dijo Leonidas Issa, el presidente de la CONAIE, se mantienen en la postura de que mientras que no se cumplan los 10 puntos de la demanda planteada, evidentemente el paro continúa. Esto es lo que podemos informar hasta ahora, Leonel, acá desde Quito, desde la zona de paz, como se le denomina, donde también se ha establecido un punto de abastecimiento humanitario para quienes han sido afectados por la represión. Orlando, una consulta antes de despedirnos. ¿Hay alguna reacción entre las personas movilizadas, las organizaciones, respecto a las últimas informaciones del Fondo Monetario Internacional de aprobar nuevos fondos para Ecuador, sabiendo que ahí está una de las principales críticas y gatillantes de esta movilización? ¿Hay reacciones ya respecto a eso, lo que tú has podido notar ahí en las calles? Lo que sí hay, no reacciones abiertas, pero lo que se ha sostenido en el relato político también de la CONAIE, de la FENOCIN, de la FEINE, de otras organizaciones, es que efectivamente solamente pueden aplicar la receta neoliberal en base a esto que ha pasado aquí. Es decir, no pueden aplicar la receta neoliberal si no aplican las medidas que está demandando la CONAIE, es lo que ha dicho en varias ocasiones. Por ejemplo, ayer pudimos conversar con Naira Chalán, la vicepresidenta de la Coordinaria, y decía que efectivamente no podrían aplicar la receta neoliberal si no hay protestas, es decir, si hay protestas, perdón. Es decir, solamente en la medida en que no haya oposición a eso, lo pueden aplicar. Pero como ya se demostró, evidentemente cayó de película, dicen algunos, que le llegara ese dinero al gobierno de Guillermo Lasso, porque ha aplicado mano dura en la represión contra el movimiento indígena en estos días. ¿Qué implica esto además? ¿Qué implica que tenga ese dinero? La pregunta que uno se haría, y cualquier persona se haría, y se han hecho en los programas que hemos realizado en Enclave Política, es ¿a dónde va a parar la plata que le da el Fondo Monetario Internacional al gobierno ecuatoriano? La pregunta debería ser respondida, según lo que dicen los analistas, es que toda esa plata que le ingresa sería para atender los problemas que están demandando las comunidades indígenas, es decir, que esos $1.000 millones llegaran a salud, a educación, a garantizar seguridad y también para condonar las deudas de miles de productores, campesinos, agrícolas que están endeudados y que no pueden pagar las deudas precisamente porque el encarecimiento es muy alto. Así que en esa perspectiva te podría responder, Leonel. Perfecto, Orlando, muchísimas gracias. Gracias por mantenerte ahí, trayéndonos la temperatura, lo que está ocurriendo en las calles con estas ya 13 días de movilización en Ecuador. Seguiremos en contacto. Y seguimos precisamente en Ecuador.